12. Brutal. Gabriel. Le gustaba conducir, le relajaba y ayudaba a olvidar sus problemas. Mientras manejaba su coche, estaba atento a la circulación, concentrado, y procuraba no pensar en nada más que en los semáforos en rojo, en pararse a los pasos de peatones, en controlar la velocidad para no sobrepasarla nunca. Mientras conducía, le gustaba escuchar música, casi siempre temas antiguos. En esos momentos sonaba el tema de Frank Sinatra, New York, New York, y puso el volumen alto para que la maravillosa voz de Frank llenase todo el habitáculo y su cabeza. No le apetecía volver a casa. No le gustaba la soledad y, en esa casa tan grande, sin Oscar y Elena, se sentía solo. Vio las letras de neón de un bar de copas que le llamó la atención. Para olvidar. Sonrió. Era un bonito nombre y era, precisamente, lo que él más deseaba en ese momento. Así que decidió buscar sitio y entrar a tomarse un zumo. No. Esta vez se iba a beber un whisky. Desde que tenía 15 años, no había vuelto a probar el alcohol. El motivo era una tremenda borrachera que, junto a Oscar y a otros 2 muchachos del internado, se pillaron una noche. Uno de los chicos había robado una botella de vete tú a saber dónde. Se encerraron en los baños y se la fueron pasando hasta que se la terminaron. A Gabriel le sentó fatal y mientras los demás se fueron a dormir la mona, él se quedó abrazado a la taza del váter vomitando durante horas, hasta que uno de los carceleros, que era como ellos llamaban a los vigilantes de noche, le pilló. Su castigo por emborracharse fue uno de los más duros a los que le sometieron. Era pleno diciembre. Empapado y vestido tan solo con su calzoncillo, le obligó a pasar el resto de la noche a la intemperie, de pie, sin moverse. Desde ese día aborreció el alcohol. Pero hoy lo necesitaba. Milagrosamente, encontró sitio a la primera y no tuvo que estar dando vueltas. Entró en el local, pensando que sería un sitio cutre y de mala muerte, pero se sorprendió gratamente. Estaba muy limpio y bien decorado. No estaba muy lleno. La música tenía un tono adecuado para poder hablar sin necesidad de gritar, y era bastante agradable. Se sentó en un taburete al lado de la barra. «Buenas noches», le dijo la camarera. «Muy buenas noches», respondió. La camarera era una preciosa pelirroja, vestida con una camiseta de manga corta tan estrecha que debía de ser 3 tallas más pequeña, y una minifalda tan corta que si se agachaba, seguramente se le podrían ver hasta las amígdalas. Prendido en la camiseta, llevaba un cartelito donde ponía Hannah. «Dime, guapo», sonrió y coqueta le guiñó un ojo. «¿Qué quieres que te ponga?» «Un whisky». Gabriel se dio cuenta de que la noche no había terminado para él. Según parecía, a la camarera le gustaba. Y seguramente, si le apetecía, podría disfrutar de las enormes tetas que se dibujaban perfectamente dentro de la estrecha camiseta. No necesitaría mucho esfuerzo para conseguirlo, a juzgar por la forma en la que ella lo miraba. «Te voy a poner uno de los mejores». Una sonrisa radiante se dibujó en sus gruesos labios rojos. «Gracias, Hannah». Al escucharle pronunciar su nombre, sonrió coqueta. Ese tío era de lo mejorcito que había pasado por su bar. Allí jamás entraban tipos con trajes caros y con unas manos tan bonitas y cuidadas. Era tan grande que incluso ella, que medía 1,79, se quedaba pequeña a su lado. Guapo, sexy, con unos ojos azules preciosos y un cuerpo que, por lo que podía percibir, era musculoso. Vamos, un bombón al que, si podía, le hincaría el diente. El móvil de Gabriel sonaba mientras que la pelirroja le ponía un Johnny Walker, en concreto, un Red Label que tenía escondido para los momentos especiales. Y ese tío lo merecía. Gabriel miró la pantalla, aunque sabía perfectamente de quién era la llamada. «Hola, dime», dijo con el móvil en la oreja, pero sin quitar el ojo de encima a Hannah. Cogió el vaso con el whisky y, después de guiñarle un ojo, le dio un trago. «¿Se puede saber qué te ha pasado?», preguntó Oscar y, por su tono, supo que estaba cabreado. Y la verdad era que no le faltaba razón. Pero si él supiese que se había marchado porque las cosas con Elena se habían puesto demasiado íntimas, primero le habría arreado un puñetazo y luego hubiese comprendido su reacción.
El líquido bajó por su garganta calentándole. Le gustó. Pensó que se sentiría acosado por sus recuerdos, pero no fue así. Empezó a dolerme la cabeza, mintió. Sabía que esa excusa sería válida para su amigo. Él era el único que sabía lo de sus migrañas. ¿Estás bien? Sus ojos seguían clavados en la pelirroja, que ahora estaba cobrando a los 2 últimos clientes que quedaban en el bar. Sí, ahora estoy mucho mejor. Esa preciosa camarera era un sucedáneo de lo que realmente necesitaba, pero sería lo único que iba a conseguir, ya que jamás disfrutaría de Elena. Así que, en ese preciso momento, decidió que follaría con ella. Su cuerpo necesitaba desahogarse. Bueno, tío, si me necesitas, llama. Ok. Gabriel colgó el móvil sin esperar un adiós. Vació su vaso. ¿Tienes algo que hacer?, preguntó Hannah. Nada de nada. Voy a cerrar. Puso otro buen chorro de whisky en su vaso y ella se sirvió también. Salió de detrás de la barra con unas llaves en la mano, echó el cierre y se sentó a su lado. ¿Cómo te llamas, guapo? Le dio un trago a su bebida y se pasó la lengua por el labio inferior, lamiéndolo golosa. Gabriel, pero creo que lo que quieres no es precisamente charlar, ¿verdad? Siguió con la mirada el recorrido de su lengua y se imaginó cómo la movería sobre su polla, que se había puesto dura. Sin más, ella se bajó de la banqueta, lo tomó de la mano y lo llevó hasta el baño. No tuvo que esperar mucho para saber cómo movía su boca, pues cuando se quiso dar cuenta, estaba con el pantalón bajado hasta los tobillos y con los labios de Hannah rodeando su abultada y deseosa erección. Era una experta, lo hacía muy, pero que muy bien, y él luchaba para no gemir, apretaba los labios para que ningún sonido saliese de su boca, como siempre hacía. Le acariciaba el cabello rojo como el fuego y la guiaba, no porque lo necesitara, sino más bien por costumbre. Normalmente, cuando le hacían una mamada, tenía que enseñar el ritmo, la forma y la profundidad con la que gozaba, pero con ella, eso no era necesario. Parecía comprender los escasos gruñidos que emitía, como si le estuviese explicando con palabras todo lo que quería y de qué manera lo deseaba. Le había vuelto loco la manera en la que le había pasado la lengua por el glande, haciendo círculos sobre él, lentos, tan lentos, que temió derramarse si continuaba así. Una gota asomó, y ella la paladeó con gusto. Estaba claro que era una experta en el arte de la felación. Recorría toda su envergadura con su lengua y sus dientes, y cuando llegaba al extremo de su falo, lo devoraba y lo saboreaba con gran fruición. De golpe se la introdujo. Y entonces fue cuando comenzó a moverse arriba y abajo, llenando su boca y usando sus labios y sus dientes para tener mayor fricción. Sí, joder, murmuró, aunque, al igual que procuraba no emitir ningún sonido, era poco dado a hablar durante el sexo. Ella continuó con su movimiento, mientras usaba su lengua y acariciaba sus testículos. Gabriel supo que debía parar. Se iba a correr y, si lo hacía en su boca, luego ella querría que él correspondiese de igual manera, y no le apetecía nada en absoluto. Para, reclamó, obligándola a separarse de su polla. Ambos estaban totalmente vestidos. El pantalón de Gabriel permanecía entre sus pies y ni siquiera se había desabrochado la corbata. La miró. Era bonita, grande y voluptuosa, justo como a él le gustaban. Sacó un preservativo, uno que siempre llevaba en la cartera por si las moscas, y se lo colocó con rapidez. No era delicado, sutil o cariñoso con sus amantes. Le gustaba follar fuerte y duro. Así que la puso de espaldas, le subió la escasa falda y, apartando su diminuto tanga, se abrió paso en su interior sin ningún tipo de caricia, de beso o palabras de amor. Bombeó con fuerza y contundencia, aceleró el ritmo poco a poco. Gabriel cerró los ojos. El orgasmo de ella se estaba acercando. Podía sentirlo y desaceleró sus embestidas. A él le quedaba mucho todavía y no deseaba terminar solo. Miró el culo de Hannah y lo acarició. Era grande, voluptuoso. Ella se mantenía precariamente de puntillas, mientras que él permanecía con las rodillas dobladas para tener mejor acceso y embestir con más comodidad. Las manos de ella estaban sobre los azulejos, gracias a Dios limpios y brillantes, y las de él sujetando sus caderas.
Sus grandes pechos se balanceaban a pesar de estar embutidos en el sujetador, y Gabriel deseó acariciarlos. Le subió la camiseta y el sujetador hasta dejar sus 2 turgentes senos a la vista. Se recostó sobre ella y los amasó, provocándole otro gemido. Embestía con fuerza y ella parecía disfrutar, aunque estaba siendo muy rudo. A Gabriel no le gustaban las mujeres pequeñas, delgadas y poco resistentes, porque nunca follaba con suavidad o delicadeza, y por norma general, ese tipo de chicas no resistían sus envites. Elena se coló dentro de su cabeza. Ella era así, pequeña, delicada, seguramente muy estrecha, tanto que no podría abarcar su erección. Por un momento, pensó qué pasaría si aquella pelirroja con la que estaba jugando fuera Elena. Menuda aberración, pensó, pero más que asquearlo o terminar con su líbido por los suelos, se excitó y sintió como el orgasmo le iba a alcanzar en cuestión de segundos. No, joder, no puede ser, se reprendió. No podía pensar en Elena, no podía correrse con ella dentro de su mente. Luchó con fuerza, tiró del pelo de Hannah, la obligó a torcer la cabeza en una postura que seguramente sería incómoda y a mirarlo. Se centró en ella, en sus gruesos labios, probablemente siliconados, y en sus ojos verdes, no marrones como los de Elena. La besó no porque le apeteciera ni desease hacerlo, sino por borrar a Elena de una vez por todas. Llegó al orgasmo, y ella lo acompañó. La soltó, salió de su interior, se sacó el preservativo y, sin mirarla, recompuso su ropa. Ella hacía lo mismo, pero, a diferencia de Gabriel, que pensaba salir de ese baño sin decirle nada, la chica lo abrazó y depositó un beso sobre su mentón. Gabriel la apartó con delicadeza. No deseaba más contacto con ella, pero tampoco quería que se sintiera ofendida e iniciase una discusión de esas que mantienen muchas mujeres después de haber echado un polvo y piensan que, desde ese momento, son pareja y se marcharán a casa cogidos de la mano. «Ha sido brutal», dijo Hannah con una sonrisa en los labios. «Sí, no ha estado nada mal». Sin más, intentó abrir la puerta, pero ella, de nuevo, se abrazó a él. «Podíamos seguir la juerga, ¿no crees? Si quieres, te invito a mi casa». «No puedo, tengo prisa». «No estarás casado». «Eso deberías haberlo preguntado antes, ¿no crees?» «¿Lo estás?» «No». Ella sonrió otra vez, como si el ser soltero fuera algo maravilloso que pudiera aprovechar en su propio beneficio. «De verdad, tengo que irme». La obligó a soltarse. Esa chica había sido fácil de convencer, pero iba a ser complicado desprenderse de ella. «Vale», claudicó, «pero te daré mi teléfono». Gabriel sacó un trozo de papel de su cartera, tomó su estilográfica y se lo dio a ella para que anotase el número. No pensaba llamarla, pero así se evitaba una discusión innecesaria. «¿Y por qué no lo grabas en tu móvil?» «Porque si lo hago, tendrás tú también mi número, y no tengo ganas de que me llames», pensó Gabriel. «Lo tengo sin batería», mintió. Hannah se conformó con el papel, anotó el número, y después de besarlo con más pasión de la que Gabriel deseaba, salió del baño dejándolo solo. Se miró en el espejo, se lavó la cara en el lavabo y recompuso su corbata. Ella estaba recogiendo los vasos vacíos que quedaban en la barra y le ofreció otro whisky, que él rechazó. Un poco decepcionada por su desplante a tomar otra copa, le abrió con desgana la puerta del bar y, de nuevo, antes de dejarle ir, lo besó. Se subió a su coche y condujo hasta casa. No quería dar muchas vueltas a lo ocurrido. No deseaba ni acordarse de cómo se había corrido pensando en Elena. «Eres un cerdo, un hijo de la gran puta». Esa noche no paraba de insultarse, pero era lo que merecía, pensó, ni más ni menos. 13. No soy bueno para nadie. 2 meses después, Gabriel. Subió a su BMW que estaba aparcado en su plaza de siempre en el garaje de la oficina. Arrancó y salió a gran velocidad. Eran ya cerca de las 12 de un viernes y, por raro que pareciese, apenas había tráfico. A Gabriel le daba lo mismo que fuera viernes, sábado o lunes, porque no le importaba trasnochar y madrugar. Apenas dormía y, cuando lo hacía, era gracias a las pastillas que su médico le recetaba, y muchas veces sus sueños se transformaban en pesadillas de las que despertaba sudoroso y temblando. Así que, más que descansar y reponerse, Gabriel sufría.
intentaba por todos los medios caer en la cama después de hacer ejercicio y lo más tarde posible. Así, agotado y medicado, conseguía dormir algunas horas seguidas sin que un mal sueño le obligase a abrir los ojos. Se pellizcó el puente de la nariz. Por un solo segundo, cerró los ojos. Golpeó el volante enfadado y soltó un fuerte joder que retumbó dentro de su cabeza. Estaba comenzando a sentir de nuevo los síntomas que precedían a sus intensas migrañas. Unos destellos luminosos aparecían en su campo de visión, a modo de líneas en zigzag. Se desplazaban y crecían hacia un lado. Era muy molesto y le impedía la visión, y esta vez le había pillado conduciendo. Tenía que darse prisa en llegar a casa, porque después de esa luz venía el dolor, uno fuerte y lacerante. Necesitaba tomarse su pastilla. Si no lo hacía rápido, esa pequeña punzada se convertiría en una brutal migraña que lo dejaría durante días agotado y dolorido. Aparcó en el garaje de casa y entró a la carrera. Se dirigió al baño, buscó en el armario de las medicinas y cogió la pastilla para el dolor. Se la tomó junto con un vaso de agua. Tengo que llamar a Viviana y concertar una cita ya. Las migrañas cada vez eran más intensas y fuertes. Por unos segundos, permaneció con las manos apoyadas a ambos lados del lavabo de mármol y los ojos cerrados. La luz era molesta y el dolor en la sien comenzaba a hacerse insoportable. Temía no haber llegado a tiempo. Salió del baño y caminó despacio hacia su habitación. Por el camino, se fue desabrochando la corbata y la camisa. Esa noche estaba solo. Elena había salido. Desde que había comenzado a salir con Alex, faltaba mucho de casa. «Joder, qué mierda», protestó. No le gustaba estar solo. Además, maldita la gracia que le hacía que estuviera con ese indeseable de Alex, un tío sin futuro, sin porvenir, con menos cerebro que un mosquito. Gabriel se desnudó hasta quedarse solo con el calzoncillo blanco inmaculado de alguna de esas marcas caras que a él tanto le gustaban. Se tumbó en la cama y cerró los ojos. No iba a dormir, pero al menos la luz que le provocaban las migrañas y que brillaba intensa como una media luna dentro de su ojo no le molestaba tanto. Hacía tiempo que le habían diagnosticado migrañas con aura. La sufría de forma esporádica desde los 15 años, pero últimamente habían aumentado. En esa semana era la segunda vez que las padecía. Llenó su cabeza de recuerdos en un intento de olvidar un poco el dolor que, de momento, era soportable. ¿Cómo estará Óscar?, pensó en él. Óscar y Lorena se habían casado hacía tan solo 2 meses y ya los echaba de menos. Después de la luna de miel, se mudaron a Galicia, de donde ella era, y donde la empresa tenía una de sus sedes. Óscar le hizo prometer que cuidaría de su hermana pequeña. Y él, lo único que hacía era pensar en ella, desnuda, sobre esa cama. «Basta», se gritó. Y cerró la mente a esos pensamientos calenturientos. Parecía que el dolor cedía. Se levantó, tomó su móvil, abrió la puerta corredera que daba al jardín y se sentó en uno de los sofás de mimbre con mullidos cojines azul cielo. Miró la hora. Más de las 2 y Elena sin volver a casa. Se levantó enfadado. ¿Qué cojones estaría haciendo con esa cabeza hueca de Alex? No quería ni imaginárselo besándola o tocándola. Le daban unas ganas terribles de volarle la cabeza. Total, para lo que le servía. Imágenes de Alex y Elena retozando se colaron en su mente y comenzó a ponerse tan furioso que tomó una rápida decisión. Iría a buscarla y la traería a casa. Era su obligación. Había prometido a Óscar que siempre la cuidaría y ese chico no era el adecuado. Se puso unos vaqueros negros y una camiseta blanca. Sacó del armario su cazadora de cuero y se ató las zapatillas. Poco a poco se iba enfureciendo más y más conforme pensaba en ese tipo con sus sucias manos sobre el cuerpo de Elena. Cogió las llaves del BMW y salió rápidamente de su casa en dirección... Mierda, ¿dónde era? Intentó recordar la conversación que había mantenido con Elena justo la noche pasada mientras cenaban. Ella le contaba que Alex la iba a invitar a un nuevo pub, uno que estaba en la calle... «Joder, piensa», se dijo. Arrancó el coche y salió como una bala hacia la dirección que, de repente, como por arte de magia, le vino a la memoria. La zona estaba abarrotada. Coches por todas partes, ni un solo aparcamiento libre, y conforme Gabriel daba vueltas, su mala leche iba en aumento. Por fin, encontró un sitio libre. Uno que estaba bastante lejos.
mejor. Así, el paseo le despejaría un poco, porque, según estaba, si se encontraba con Alex, era capaz de partirle la cara sin dejarle ni siquiera tiempo a abrir la boca. Caminó rápido, con las manos en los bolsillos de sus vaqueros. 3 chicas que estaban sentadas en la acera, charlando y bebiendo, se volvieron al verlo pasar. Le silbaron y gritaron proposiciones que, en otras circunstancias, no hubiera rechazado. Cuando llegó al pub, apenas se podía entrar. Estaba abarrotado, y eso que a esas horas se suponía que debían cerrar. Entró y comenzó a mirar en todas direcciones en busca de Elena. La vio. Estaba entre las piernas de Alex, ambos besándose, mientras que él tenía las manos apoyadas sobre sus muslos. Gabriel necesitó tomarse unos minutos para tranquilizarse. Le estaban dando unas inmensas ganas de golpear a Alex. Apretó los puños con fuerza e intentó calmar su respiración. Pero cuando vio cómo él alzaba la mano y la ponía sobre uno de los pechos de Elena, toda su determinación de calmarse se vino abajo y caminó hacia ellos, como un toro embravecido y furioso a punto de embestir. «¿Se puede saber qué coño estás haciendo?», le gritó a Elena cuando llegó a su lado, y tiró de su brazo para separarla del cuerpo de Alex. «¿Gabriel?», preguntó ella, sorprendida, sin entender qué hacía él allí. «Nos vamos», dio la orden esperando que la acatara sin rechistar. La tomó de la mano y tiró de ella hacia la salida del local. Tío, ¿qué te pasa?». Alex se levantó de la banqueta y caminó junto a ella. «¡Para!», gritó ella, y clavó los pies en el suelo. Pero Gabriel era mucho más fuerte y la arrastró hacia la salida, sin que pudiera hacer nada. «¿Qué haces, Gabriel? ¿Qué cojones haces?», chilló Elena, tan enfadada, que incluso lo golpeó con el puño en el brazo. Pero nada dio resultado. Gabriel continuó su marcha, con ella rezagada, tironeando de su mano, en un vano intento por soltarse. «¿Qué le pasa? ¿Está loco?», preguntó Alex, que corría al lado de su chica, sin saber muy bien qué hacer. Ese tío era muy grande y fuerte. Si se enfrentaba a él, seguramente se llevaría una paliza, y ninguna tía, ni siquiera Elena, aunque estaba muy buena, merecía que nadie le partiese su bonita cara. «Déjalo, Alex, vete, mañana te llamo», dijo Elena, que se sentía totalmente impotente. Conocía muy bien a Gabriel, y sabía que cuando se ponía cabezón, nada se podía hacer. Alex respiró tranquilo. Ella le dejaba vía libre para irse y no meterse en problemas, y encima le llamaría otro día. Esa noche no mojaba, pero la próxima vez se encargaría de verse en otro sitio menos concurrido, donde se la follaría de una vez por todas. Gabriel no desaceleró su paso, sino que lo aumentó, obligando a Elena a correr si no quería terminar de bruces en el suelo. «Sube», ordenó, abriendo la puerta del coche. Ella le lanzó una mirada de odio que a él no le causó ni frío ni calor. «Eres un cabrón». Elena se sentó y se limitó a mirar por la ventanilla. «Abróchate el cinturón», dijo Gabriel cuando tomó asiento y metió la llave en el contacto. «Vete a la mierda», le gritó con los brazos cruzados sobre el pecho. «Ponte el cinturón ya». Gabriel hablaba como si nada acabara de pasar, tranquilo, reposado. Y eso la estaba enfureciendo aún más. Elena, muy enfadada, tiró del cinturón con fuerza y lo abrochó. «¿Ya estás contento?», preguntó con chulería. «Sí», contestó él. Estaba tan enfadada que si se quedaba quieta y lo miraba, estaba segura de que le arrearía una bofetada. «Pero, ¿quién te has creído tú que eres?», gritó. Alzó las manos y lanzó un sonoro chillido con el que expresaba impotencia, rabia. «No se trata de eso». «¿Qué?», lo miró con asombro. «¿Qué cojones quieres decir con eso?». «No se trata de quién soy, sino de lo que no eres tú». Hablaba tan calmado, aun viéndola tan furiosa, que sin pretenderlo, estaba consiguiendo enfurecerla mucho más. Lo miró con cara de no entender nada en absoluto. «No eres sensata, no piensas lo que haces. Si no fueses tan loca, yo no tendría que intervenir en tu vida». «Oh, Dios mío, dame paciencia», rogó alzando los ojos al cielo, como si Dios la pudiese así escuchar mejor. Eres... Uf, mira, mejor no te digo lo que eres». «Sí,
Mejor guarda esa boquita. No deseaba provocarla, pero su sola presencia, serena, centrada y tranquila, era suficiente para que la vena del cuello de Elena se inflamara y para que sus puños deseasen golpearlo. «¡Te odio!». «No lo dices en serio», le dijo sonriente. Mientras Elena caminaba de un lado al otro de la sala, él permanecía sentado tras su escritorio y tenía la desfachatez de seguir tecleando al ordenador como si nada. Ni siquiera parecía prestarle atención. Esa mañana, Elena se había levantado muy temprano. Después de lo que él había hecho la noche anterior, estaba tan enfadada que apenas pudo pegar ojo. Cuando llegaron y él aparcó el coche, Elena estuvo tentada de entrar en casa y hacer las maletas. Pero luego lo pensó mejor. Decidió quedarse para intentar, por todos los medios, hacerle la vida imposible. Se vengaría. Al menos, esa era su intención en caliente, pero ahora, en frío, sabía perfectamente que quería tanto a ese cabezón pedante y engreído que jamás podría herirlo. Cuando se levantó, él ya no estaba, y Elena decidió pasarse por su oficina para cantarle las 40. «¿Quieres hacer el favor de mirarme?», gritó a pleno pulmón, mientras asestaba un fuerte golpe en la mesa. Gabriel se quitó las gafas de pasta que usaba para leer muy lentamente, tanto que a Elena le dieron ganas de arrancárselas de la cara. Ella estaba a su lado, con una de sus manos apoyada en el escritorio y la otra sobre el brazo de su silla. Estaba tan cerca que cuando él torció la cabeza para mirarla, sus narices casi se tocaron y pudo sentir su fresco aliento, con un intenso y delicioso olor a mentol sobre su propia boca. «¿Puedes hacer el favor de tranquilizarte y dejar de vocear como una verdulera?», preguntó con su característico tono calmado. Clavó los ojos en ella y, con tranquilidad, echó la silla para atrás y se levantó. «Tengo mucho trabajo y no puedo estar atendiendo todas tus tonterías». Se giró hacia el gran ventanal, que cubría casi por entero la pared que estaba tras su mesa de trabajo. La había colocado así porque le proporcionaba mucha luz natural. Cada día le dolían más los ojos y la luz artificial era mucho más molesta. Había comprobado que sus migrañas se hacían más fuertes si mantenía la luz encendida, así que aprovechaba todo lo que podía el sol que entraba por la ventana. Miró a la calle como distraído. La presencia de Elena, aunque no se percibiera, siempre le alteraba. Conseguía que cualquier momento a su lado se transformase en una pesadilla o en el más placentero del día, según el estado de humor de ella, y en esa ocasión estaba tan indignada que tocaba pesadilla. «¿Por qué lo has hecho?». Elena se dejó caer en la silla que, hasta entonces, había ocupado él. Estaba claro que por las malas no se podía con Gabriel. Era único para abstraerse, de tal manera que, aunque ella chillase a pleno pulmón, no se alteraba ni lo más mínimo. Cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de calmarse. «Ya sabes que tu hermano para mí es...». «Sí, ya lo sé», le interrumpió. Había escuchado ese discurso demasiadas veces. «Es como el hermano que nunca he llegado a conocer», dijo, imitando su tono de voz. «Todo eso lo entiendo, pero te juro que no sé qué cojones hizo con vosotros esa escuela a la que fuisteis ambos. Muchas veces creo que no sois humanos. Parecéis robots sin sentimientos». Eso pareció llamar su atención, pues se dio la vuelta y clavó su fría mirada en ella. «No digas tonterías, pues claro que tenemos sentimientos». «Bah». Movió la mano como quitándole importancia. «No ríes, no lloras. ¿No expresas furia o miedo?». «¿Y por qué debería reír o llorar? No tengo motivos». «Eres imposible». Puso los ojos en blanco y lanzó un fuerte suspiro. «Y a mi hermano le pasa lo mismo. Creo que ambos estáis huecos, vacíos. El corazón lo perdisteis en algún lugar muy, muy lejano». Gabriel alzó las cejas sorprendido. No entendía por qué estaban manteniendo esa conversación y hacia dónde los iba a llevar. «Yo tengo corazón». La obligó a ponerse de pie frente a él. Tomó su mano y la colocó sobre su pecho. «¿Puedes notar cómo late?». Elena, sin querer, dio un respingo. Gabriel siempre le imponía mucho. Tan alto, tan guapo, tan fuerte. Cuando lo conoció, con tan solo 15 años, cayó rendida a sus pies. Se enamoró como solo una adolescente lo hace, con intensidad, con el alma. Pero de eso ya hacía muchos años. Comprendió que entre ellos jamás podría haber nada y se acostumbró a tenerlo a su lado sin que fuese una tortura.
Pero la noche de la cena de compromiso, todo cambió. Aquella noche percibió un pequeño rayo de esperanza. Uno que él aplastó de nuevo cuando se marchó, dejándola tirada. Entonces, decidió ser ella quien cerrase la puerta. Y se había jurado que no la volvería a abrir nunca más. Esa noche, Gabriel le había hecho recordar muchas cosas. Le había hecho sentir como cuando tenía 15 años, y él la miraba con cariño, y ella se derretía. No podía volver a pasar por lo mismo. No quería volver a sufrir por un amor imposible. Ya no era una adolescente. Ahora, como mujer adulta, tomaría las riendas de su vida y descartaría todo sentimiento romántico hacia un hombre como Gabriel, frío y sin corazón. Aunque él dijese que lo tenía, y ella lo hubiese notado latir fuerte hacía tan solo unos instantes. Se dejó caer otra vez en la silla. Estaba cansada de esa guerra dialéctica que estaba manteniendo ella sola, pues Gabriel ni se inmutaba. Permanecía sereno y tranquilo, como si la cosa no tuviese nada que ver con él. Estaba terminando con sus energías. ¿Por qué? Solo deseo saber por qué. Yo jamás me he metido en tu vida sentimental. A mí me da igual a quién te follas. No digas esa palabra. No me gusta. Mira, Gabriel. Volvió a ponerse de pie frente a él. Ya tengo 25 años. No soy una niña y digo todos los tacos que me da la gana. No me recrimines como si fuese tu hija adolescente, dijo, apuntando con su dedo en el pecho de él y clavándoselo con saña. No me gusta que hables así. Agarró su dedo para que ella dejase de golpearle. ¿No te gusta? Estalló enfadada. ¿Y a mí qué cojones me importa lo que a ti te gusta o lo que no? Caminó por la sala. Si seguía frente a él, al final le abofetearía. ¿Alex tampoco te gusta?, le preguntó, con los ojos clavados en él y haciendo referencia, por fin, a lo que le interesaba y sobre lo que quería discutir. Pues ahora que lo dices, no. Nada de nada. Ese era el problema, el verdadero problema. Gabriel siempre se metía en su vida. Decía que era para ayudarla, porque quería lo mejor para ella, pero en realidad, lo único que hacía era estropear todas y cada una de sus relaciones sentimentales. No, claro, soltó con ironía. Ni Alex, ni Juan, ni ese chico del que estaba enamorada y que, cuando un día se decidió y nos acostamos, de repente dejó de llamarme. Claro, al menos eso pensé yo, pero la verdad fue que estuvo llamando a casa, y tú recogías sus recados y no me los pasabas nunca. Yo pensé que tan solo había sido para él un polvo de una noche. Una vez se ha echado, ya no interesa saber nada más de esa persona. ¿Recuerdas cómo lloré? Gabriel lo recordaba, claro que lo recordaba. Jamás podría olvidarlo porque le dolió mucho verla sufrir. Lo hice por ti. Esos chicos no eran buenos. Elena rezó en silencio, pidiendo ayuda para no golpearle. Ninguno es bueno. Según tú, ¿con qué chico debo salir? Pues con uno trabajador, formal, con estudios. Uno que te proteja y te cuide, que te dé seguridad. ¿Uno como tú? Gabriel arrugó la frente y chasqueó la lengua. No, uno como yo tampoco te haría bien, dijo con cierto deje de tristeza. Bajó la mirada. En cierto modo, se sentía avergonzado por imaginarse a ellos dos juntos. Yo no soy bueno para nadie. Estoy defectuoso, roto por dentro, pensó abatido. Elena lo miró con tristeza. Ojalá pudiesen ser las cosas distintas. Ojalá él fuese diferente. Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer? Gabriel contestó a su pregunta con un leve encogimiento de hombros y sentenció. ¿Seguir buscando, quizá? Mira, Gabriel, ya sabes que te quiero mucho, pero estoy muy cansada. Voy a recoger mis cosas y me marcho de tu casa. No puedes hacer eso. Sí puedo. No. Por fin parecía alterado. Prometí a tu hermano que te cuidaría y así lo haré. Te quedarás en mi casa y no se hable más. Prométeme que no te meterás más en mi vida, rogó ella, dispuesta a continuar como hasta entonces. Lo quería y mucho, y no podía ni imaginar lo que sería vivir sin él. Después de 10 años conviviendo, se había acostumbrado a ese gruñón, caprichoso y protector hombre, que en muchas ocasiones la volvía loca, y en muchas otras la sacaba de sus casillas como nadie lo hacía. Pero a su lado se sentía viva y capaz de todo. Ningún hombre había logrado hacerla sentir así, tan especial, tan querida. Lo intentaré, dijo en voz muy baja y con los dientes tan apretados
que apenas se le entendía. Pero, aunque ella lo había escuchado perfectamente, tenía ganas de hacerle sufrir un poco, de divertirse a su costa. Se lo merecía después de lo de la otra noche. ¿Cómo? Lo intentaré, repitió, subiendo un poco más la voz. ¿No te he oído bien? Sonrió satisfecha. Él parecía, por fin, humano, pues se le veía incómodo. Lo intentaré, gritó. ¿Ya estás contenta? Elena se echó a sus brazos. Ante un contacto que Gabriel no esperaba, se sintió incómodo. Dejó los suyos por un momento rígidos a ambos lados del cuerpo de Elena. Pero poco a poco los subió hasta rodear su pequeña cintura. Desde que bailaron juntos no la había vuelto a tocar así. Gabriel no era un hombre dado a abrazos y cariños. Ni siquiera con sus amantes mantenía ese tipo de contacto, que se le antojaba demasiado tierno. Pero con Elena era diferente. Con ella lo deseaba, necesitaba sentirla. Así que la apretó con fuerza contra su pecho. Cerró los ojos y disfrutó del abrazo. ¿Lo intentarás de verdad?, preguntó con su cabeza apoyada en el fuerte pecho de Gabriel. Sí, contestó, y, aunque sabía que Gabriel no cumpliría jamás esa promesa, seguiría a su lado, pues era incapaz de separarse de él. 14. Mañana sale el sol. Adrián. Día tras día, Adrián recorría las calles en busca de un empleo, de una oportunidad. Semana tras semana, después de alguna que otra entrevista, volvía a casa abatido, pues a pesar de su carrera, esa que su abuela había pagado con tanto esfuerzo, y de la experiencia que le avalaba, nadie le hacía un contrato, aunque fuera uno por un corto periodo de tiempo. «Le llamaremos», le decían una y otra vez, pero luego no lo hacían. La abuela, todas las noches, recogía los pedazos que quedaban de Adrián cuando entraba por la puerta de casa, después de patear todo Madrid e incluso las afueras. Unía cada parte de él con cariño y siempre le decía: «Mañana sale el sol, siempre lo hace», con esa brillante sonrisa que siempre dibujaban sus labios. Por muy estúpido que pudiera parecer, esa frase le ayudaba, le daba energía para salir al día siguiente. «Si no fuera por ti y por Alberto, no sé qué sería de mí». Seguramente se habría rendido, hubiese tirado la toalla y ahora estaría tirado en la calle con un cartel que dijera: «Estoy en paro, necesito comer, por favor, una ayuda». Y una gorra en el suelo para que la gente que quisiera ayudarlo depositara alguna que otra moneda. Otra mañana amanecía, y como bien decía la abuela, el sol se colaba por la ventana. Adrián se duchó, despertó a su hijo, y cuando entró en la cocina, Julia ya estaba preparando el desayuno. «Buenos días. ¿Es que no duermes? Es muy temprano. Podrías quedarte descansando en la cama, no hace falta que nos prepares el desayuno», dijo Adrián, depositando un beso en la frente de su abuela. «Ya soy vieja y los ancianos dormimos muy poco. Además, me encanta prepararos el desayuno». «Tú no eres vieja, Abu», protestó Alberto enfadado. Julia lo abrazó y lo besó en las mejillas. «¿Solo un poquito?», preguntó Julia al niño. «Solo un poquito», afirmó él conforme. Todos se sentaron y desayunaron en total silencio. Adrián llevaba a Alberto al colegio, mientras Julia recogía la cocina. El camino a la escuela era uno de los momentos que ambos dedicaban para charlar de sus cosas. Alberto relataba a su padre todo lo referente a su día en el cole. Adrián le contaba, bueno, no toda la verdad. ¿Qué le iba a decir? ¿Que nadie quería contratar a su padre? ¿Que estaba frustrado, asqueado y con un grado de desesperación tan grande que muchas veces le entraban ganas de ir con un bidón de gasolina al INEM y quemarse a lo bonzo? No podía decirle eso, así que maquillaba un poco la realidad y le hablaba de toda la gente amable que estaba conociendo y que rechazaba los trabajos porque no le venían bien, pero que, seguramente, en breve se quedaría con alguno. Alberto entraba feliz y contento, y Adrián se marchaba a casa de la abuela triste por no poder dar un futuro mejor a su hijo. Al sonar la llave de la puerta, Julia apremió a Adrián. «¡Corre! ¡Oh, Dios mío!», gritó. Adrián, asustado, corrió al salón, donde la abuela estaba sentada en el sofá viendo uno de esos programas de las mañanas de la tele, repleto de cotilleos de famosos que a Adrián le importaban un pimiento.
¿Qué pasa?, preguntó asustado. «Mira». Julia señaló el televisor. Adrián se sentó a su lado y prestó atención a lo que la presentadora estaba diciendo en esos momentos. Uno de los hombres, según la lista Forbes, más ricos de España, Octavio Arauna Llano, se encuentra en estos momentos ingresado en la clínica Ruber de Madrid. El último parte que han dado los doctores a las 8 dice que debe ser operado con urgencia y que su estado es muy grave. Arauna, que lleva enfermo desde hace 10 años, es uno de los empresarios más conocidos mundialmente por sus cadenas de tiendas de ropa Model Top. Gracias a él, muchos de los diseñadores españoles han podido exportar sus modelos al resto del mundo y por ello se ha ganado el cariño de todos los españoles. Las reacciones humanas son muy extrañas e imprevisibles. Después de lo ocurrido en el despacho de Octavio y de cómo le dio la noticia de que él no era su hijo, después de echarles de su casa sin preocuparse de lo que les podía pasar y de dejarles sin un duro, Adrián, que debería no sentir nada en absoluto ante esa noticia, se sorprendió y un profundo sentimiento de pena le embargó. Su hijo Gabriel llegó a la clínica a eso de las 4 de la mañana y no quiso hacer ninguna declaración. La imagen cambió. Ya no se veía a la presentadora, sino la puerta de la clínica. Un gran BMW negro llegaba. De él se bajaban un hombre y una mujer que corrieron hacia el interior. Adrián reconoció a su hermano, no porque lo hubiera visto nunca en persona desde hacía 28 años, tiempo suficiente para cambiar a una persona y hacerla irreconocible, sino porque su abuela tenía miles de recortes de prensa de él que guardaba en un álbum como si fuera su mayor tesoro. La cámara enfocó a su hermano, que caminaba con rapidez agarrado de la mano de una mujer. Esquivaba las cámaras con tanta agilidad como la que tendría un cantante o actor famoso acostumbrado a que los medios de comunicación le estuvieran esperando todos los días a la salida de su casa. Será chulo. Solo él lleva gafas de sol a las 4 de la mañana, pensó Adrián. ¿Cómo está su padre?, preguntaba uno de los periodistas mientras le metía el micrófono a Gabriel casi en la boca, pero él lo esquivó y continuó caminando. Adrián miró a su abuela que, con ojos llorosos, parecía querer entrar dentro de la pantalla y abrazar a Gabriel. «No quiero verte llorar, y menos por él», gritó enfadado. «Es mi nieto, lo quiero y...» «No». Se levantó furioso y apagó el televisor. «Por Dios, Adrián, es tu hermano, sangre de tu sangre». «Él no es nada mío, nada». Adrián tenía grabado en su memoria un día en especial, uno que le hizo odiar a su hermano. Hacía ya 5 años de aquello. Su abuela le obligó a llevarla a las oficinas donde trabajaba Gabriel. Insistió tanto que no le quedó otro remedio. Ya lo había intentado ella por su cuenta muchas veces, pero nunca había podido acercarse a él. Ese día no iba a ser diferente. Gabriel no les quiso recibir. Julia lloró, suplicó, pero su secretaria les dijo una y otra vez que su querido hermano estaba tan ocupado que no tenía un segundo para ver a su abuela. Adrián se enfureció tanto que golpeó la puerta del despacho de Gabriel mientras le insultaba y maldecía. El guarda de seguridad terminó echándolo a la calle como si fuera un perro sarnoso. Jamás perdonaría a ese malnacido las lágrimas que vio derramar a su abuela. Eso lo llevaba grabado en su corazón a fuego. Sí lo es tu hermano. Os queríais, erais inseparables y eso no cambiará nunca, aunque tú no lo quieras asumir. ¿Dónde estaba mi hermano cuando él nos largó de su casa? Ni siquiera vino a despedirse de mí. Eso tampoco lo podría olvidar ni perdonar. El día que Octavio le comunicó que no era su hijo, Gabriel ni siquiera lo miró ni se movió de su asiento cuando su padre le estaba dando la noticia. Permaneció tieso en su silla y con la mirada fija en la ventana que tenía delante. Entonces, Adrián huyó desesperado y de nuevo Gabriel no fue a buscarlo. Le hubiese gustado que fuera él quien lo abrazase, quien lo consolase, pero no hizo nada de nada, y al final fue la abuela quien lo recogió del parque, lo tomó entre sus brazos, le dio calor y le obligó a regresar a casa de Octavio para recoger todas sus cosas. Ni siquiera le había importado que su madre no se preocupase, pues estaba tan habituado a ello que le pareció algo cotidiano. Se había acostumbrado a no tenerla y poco a poco dejó de quererla. Tan solo era la mujer que le trajo al mundo. Pero con Gabriel era diferente.
A él lo adoraba, era su ejemplo, su hermano mayor, su compañero y amigo. Y ese día lo dejó solo. No, eso no se lo perdonaría tampoco. No sabemos cuál fue el motivo que se lo impidió, pero estoy segura de que él sufrió igual que tú. Estoy convencida de que deseaba abrazarte, consolarte. Tan solo Octavio es el causante de que vosotros dos estéis separados y Gabriel, igual que tú, es una víctima de su maldad. Siempre estás igual, siempre le excusas. Se levantó del sofá. Estaba tan furioso que no podía estarse quieto. Odiaba cuando su abuela defendía lo indefendible. Si tan víctima es, dime una cosa. ¿Por qué no ha hecho todo lo posible por vernos? Porque está confundido, perdido. Vete tú a saber qué mentiras le habrá contado Octavio. ¿Cómo estás tan segura de eso? Porque lo conozco, porque sé de lo que es capaz. Hasta que no consiga hablar con tu hermano, no pienso parar. Pero... no. Basta. Es mi nieto. Yo lo crié hasta los 10 años. Los mismos que tiene ahora tu hijo. Él me lo arrebató. Julia no podía contener las lágrimas. Esa época fue tan dolorosa. Entre mi hija y él me quitaron a mi niño. Adrián la abrazó porque ya no podía parar de llorar. Lo siento, abuela, perdona, yo... No tienes la culpa. Tú eras tan pequeño cuando... Nunca olvidaré tu carita cuando él... Sollozó con fuerza y cerró los ojos, como evocando esas imágenes que dolían tanto. Fue tan cruel al decirte que no eras su hijo de esa manera, sin delicadeza ninguna. Julia se quedó en silencio, recordando. Todo fue horrible, espantoso. Quiso ayudar a sus nietos, deseó golpear a Octavio para que dejase de hablar. Deseó abofetear a su hija por irse sin importarle el destino de sus hijos. Luego, él se lo llevó y ya no pude hacer nada. Intenté día tras día saber de él. Intenté recuperarlo. Llamé a la policía. Incluso con los pocos ahorros que tenía, contraté un abogado. Pero Octavio es muy poderoso. Tiene dinero y todo se compra, hasta la justicia. Adrián sabía toda la historia. Recordaba todo lo que luchó su abuela por recuperar a Gabriel. Como era tan solo un niño, muchas veces Julia tenía que llevarlo con ella cuando tocaba puerta por puerta pidiendo ayuda. Él se agarraba a su mano con fuerza. No entendía las palabras de los mayores, pero veía a su abuela llorar y eso le entristecía. Y además, el que había sido su otra mitad, parte de sí mismo, su hermano, ya no estaba a su lado. Ese día, dijo Adrián ya más calmado, el día que fuimos a su oficina, él debía haber abierto esa puerta. Mi corazón dice que deseaba hacerlo, pero que no pudo. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque yo lo crié. Porque durante 10 años le tuve a mi lado y sé que su corazón es tan grande como el tuyo. Y porque no es más que una víctima del egoísmo de tu madre y de la soberbia de tu padre. La abuela había sufrido mucho y continuaba haciéndolo. Su hija había sido una madre desnaturalizada y sin escrúpulos. Eso dolía, pero lo más doloroso había sido la manera en la que le habían arrebatado a uno de sus nietos y cómo Octavio había logrado que unos hermanos que sentían pasión el uno por el otro se odiasen hasta el punto de no querer volver a saber nada el uno del otro. Los años pasaban y el tiempo que se pierde no se recupera jamás. La abuela tenía pendiente ver a sus 2 nietos juntos y lucharía por lograrlo. Su mayor deseo era no morir hasta ver ese sueño hecho realidad. 15. Sanguijuelas. Gabriel. El teléfono sonaba incesante. Eran las 3 de la mañana y Elena entre sueños lo escuchó. Pero cuando se quiso levantar y descolgar, ya era tarde. Quien fuera que llamara a esas horas, se había cansado y había colgado. Regresó a la cama arrastrando los pies. Se asomó al cuarto de Gabriel. Debía estar profundamente dormido, pues no se había movido a pesar de los incesantes timbrazos. Pero cuando iba a abrir la puerta, que permanecía entornada, el teléfono volvió a sonar. «¿Sí?», contestó, esta vez
Sí había llegado a tiempo. «Buenas noches, le llamo de la clínica Rupert. Pregunto por el señor Gabriel Arauna». «¿Sucede algo? Soy familia, puede decirme lo que sea», mintió. «Es sobre el estado de salud de su padre». La mujer, que estaba al otro lado del teléfono, dudó por un instante. Se quedó callada. Lo normal sería decírselo directamente al afectado, pero si podía quitarse de encima el mal trago de hablar directamente con el hijo, pues bienvenido fuera. «Bueno, ha empeorado y los médicos han decidido intervenirle de nuevo, pero él se niega hasta que no vea a su hijo». Oh. Elena se quedó sin palabras. Gabriel no hablaba mucho de su padre. Tan solo sabía que llevaba más de 10 años enfermo y que su hijo se encargaba de pagar las facturas y de visitarle una vez al mes. Cuando le preguntaban por él, siempre cambiaba de tema. Le resultaba molesto. «No se preocupe, yo se lo diré». «Por favor, no se demoren, es muy urgente. Muchas gracias y buenas noches». Elena se quedó durante un buen rato con el teléfono pegado a la oreja, a pesar de que solo se escuchaba el pitido que indicaba que la persona con la que había hablado había colgado. Ahora, por curiosa, le tocaba a ella dar la mala noticia. Si le hubiera pasado directamente el teléfono en vez de preguntar... Se encaminó hacia el cuarto de Gabriel. La puerta continuaba entornada. Tocó con los nudillos, pero él no contestó. Pensó que estaría tan profundamente dormido que no se había enterado ni siquiera de la llamada. «Gabriel», dijo en voz baja. No quería asustarle. Entró y se acercó a la cama. Él estaba tumbado. Su respiración era suave y relajada. Sus ojos estaban cerrados y su boca apretada, como si su sueño no fuera muy plácido ni tranquilo. Tan solo llevaba el pantalón del pijama y, por un rato, se quedó contemplando su perfecto cuerpo, sus pectorales sin apenas vello y los abdominales marcados por el intenso ejercicio que hacía cada día. Entre sus fuertes brazos tenía sujeto un libro que, en ese momento, reposaba sobre su pecho. Ni siquiera se había quitado las gafas. Según parecía, se había quedado dormido leyendo. No había escuchado nada, pues tenía puestos unos auriculares con la música tan alta que incluso ella la podía escuchar. No era una música ligera y tranquila, no. Era heavy metal. ¿Cómo será capaz de dormir con ese escándalo?, pensó. «Gabriel», le dijo subiendo el tono de voz, pero él no reaccionó. «Gab», esta vez lo zarandeó. En un momento estaba a su lado moviéndole el brazo y al siguiente se encontraba sobre la cama con él encima de su cuerpo, mirándola de manera amenazante y con un puño que, según parecía, iba directo a su cara. Las gafas habían salido volando, al igual que los auriculares y el libro. Un gruñido salía del fondo de su garganta, uno que le puso los pelos de punta. «¡No! ¡Gabriel!», chilló asustada, porque daba miedo. Jamás lo había visto así, en el mismo aspecto que tiene una fiera salvaje cuando se siente acorralada. «Soy Elena, tranquilo», le susurró calmada, mientras ponía su pequeña mano sobre el puño de él. «¿Elena?», preguntó confuso. Parecía que hasta ese momento no se había dado cuenta de que quien estaba entre sus piernas y amenazaba por su puño era ella. Se levantó lentamente, dejándola libre. Se sentó en la cama a su lado y retiró la mirada como avergonzado. «Lo siento, perdona», dijo con voz temblorosa. «No pasa nada». Elena se puso de rodillas sobre el colchón y le obligó a mirarla a los ojos, tomando su cabeza entre sus manos. Estaba soñando. Pero, ¿qué tipo de sueño había sido? ¿Cómo eran esas pesadillas? ¿Qué era lo que le había llevado a sentirse tan amenazado incluso cuando dormía? Elena sabía que su vida no había sido un lecho de rosas, que su alma estaba herida y que toda esa indiferencia de la que hacía gala era tan solo una manera de protegerse. Gabriel era como una tortuga. Cuando sentía algo, cuando algo le hacía parecer humano, se escondía en su concha y esperaba hasta que todo pasaba. Y al salir de nuevo, era un tipo frío y sin sentimientos. Gabriel suspiró y cerró los ojos. No quería mirárselos de ella. Sabía que no le iba a gustar lo que vería allí, porque seguramente sería miedo. Le temía, y eso le hacía sentirse sucio. «Mírame, Gabriel». Él negó con la cabeza una y otra vez, sin abrir los ojos. «¡Mírame!», le gritó. Poco a poco,
Comenzó a parpadear hasta que sus ojos se abrieron del todo y quedaron clavados en los de Elena. «Todo está bien», susurró. «Yo estoy bien». Gabriel asintió, poco convencido, y se soltó del amarre de ella. De pronto, maquilló su cara con su típica mirada fría e indiferente. Era como un buen actor que representa su papel, pero a Elena no la podía engañar. Ella lo conocía muy bien y sabía que, a pesar de su sublime actuación, por dentro, Gabriel estaba destrozado. «Nunca vuelvas a tocarme mientras duermo», le advirtió con el mismo tono que un padre usaría para reprender a su hijo. «Jamás entres en mi habitación cuando duermo». «¿Muerdes?», preguntó intentando quitar un poco de dramatismo a la situación. Elena lo miró sorprendida. Todo en él era misterioso. «Sí», contestó y se levantó de la cama. No soportaba más su proximidad y no entendía muy bien el porqué. Era como si, al tenerla tan cerca, le faltase el aire para respirar y su corazón comenzase una carrera frenética. «Lo siento, no quise estropear tu sueño, pero acaban de llamar por teléfono». Gabriel observó el reloj de la mesilla. Eran las 3 de la mañana. ¿Quién cojones llamaba a esas horas? El viejo, pensó. Cerró los ojos y, sin poder remediarlo, salió de su boca una especie de sollozo. «¿Ha muerto?», preguntó. «No. Está muy mal. Tienen que operarle de urgencia, pero se niega hasta que no te vea». Las fuerzas le fallaron y tuvo que volver a sentarse en la cama al lado de Elena. Sabía que su padre estaba muy enfermo y era consciente de que cualquier día le llamarían diciéndole que había fallecido. Ya se había hecho a la idea. Al menos, eso era lo que pensaba él, pero según parecía, su cuerpo no estaba preparado. «Vete, tengo que vestirme», dijo, intentando que su tono sonase indiferente. «Yo...». Elena le tocó de nuevo el brazo. Le gustaría tanto poder confortarlo, tomarle entre sus brazos, abrazarlo y susurrarle palabras de consuelo. Pero él no era como el resto de los hombres. No se dejaría y seguramente rechazaría su intento de ayudarlo. «Vete, por favor. Necesito vestirme». Se zafó de su mano, se levantó y entró en el cambiador. Elena abandonó la cama y caminó hacia la puerta. «Iré contigo», le dijo. «No hace falta», contestó él sin ni siquiera dignarse a asomar la cabeza y mirarla. «He dicho que voy». Gabriel permanecía de pie, frente a los armarios que forraban las paredes de su vestidor. Contempló todos sus trajes, perfectamente colocados por colores, sus camisas, dispuestas de igual forma, y la ropa de sport, doblada sobre las repisas. En un primer momento pensó en ponerse algo más cómodo como un vaquero, pero sabía que la prensa le estaría esperando y las apariencias le importaban. Finalmente, se decidió por un traje gris oscuro. Intentó ponerse una corbata, pero una espantosa sensación de ahogo le obligó a quitársela. Ya vestido, se dejó caer sobre el sofá que tenía justo enfrente del vestidor. Se sintió fatal por cómo había tratado a Elena. Posó la cabeza en el respaldo y gruñó enfadado. Podía haberle hecho daño. Había estado a punto de golpearla. La culpa la tenían los recuerdos de su adolescencia en el internado. Le habían obligado a dormir casi con un ojo abierto, pues, de vez en cuando, alguno de sus compañeros más mayores se aburría o deseaba mostrarle que eran ellos los que mandaban. Los despertaban a golpes, y si no andaban espabilados, les sacaban de la cama a puñetazos. Así que aprendió a defenderse, y cuando alguno intentaba sobrepasarse, era él quien lo apaleaba, e incluso era tan fuerte que los dejaba malheridos. Con el tiempo, se acostumbró a despertarse en cuanto notaba a alguien al lado de su cama, y se defendía con uñas y dientes. Maldijo esa época que tan herido le había dejado, y que había marcado su vida hasta el punto de casi llegar a herir a Elena. Cuando salió de su cuarto, Elena le estaba esperando en la puerta, vestida con unos vaqueros, un jersey y un abrigo largo de paño. Gabriel no le dijo nada, simplemente acarició su mejilla al pasar. Esa sería la única manera con la que le demostraría su agradecimiento por lo que Elena estaba haciendo por él. No usaría un simple gracias, porque a Gabriel le costaba mucho expresar con palabras lo que sentía. Tomó las llaves del coche y abrió la puerta para dejarla salir a ella primero. «Yo conduciré», propuso ella. «No, estoy bien, puedo conducir». Entraron en el coche y se dirigieron hacia la clínica en total silencio. Tan solo se escuchaban la música de la radio y las respiraciones de ambos.
La de Elena, tranquila y acompasada, y la de Gabriel, alterada y rápida, como si estuviera corriendo en una maratón. «¿Te encuentras bien?», preguntó asustada. Parecía que le costaba respirar y sudaba copiosamente. «¿Te importa si abro la ventanilla? Necesito aire». «No, claro, abre». Gabriel pulsó el mando de la puerta y el cristal bajó. Un frío viento se coló en el interior del vehículo, aportándole un poco de desahogo. Respiró, profundamente agradecido por el aire que entraba en sus pulmones, aunque era uno lleno de polución y vete tú a saber cuántas sustancias dañinas. Elena tiritaba a su lado. Estaba helada, pero no se quejó. Simplemente unió las solapas de su abrigo. Cuando él retiró por un instante la mirada de la carretera, al escuchar cómo sus dientes castañeaban, hizo intento de subir la ventanilla, pero ella se lo prohibió. «Déjalo así». «No estás helada», dijo mientras daba al botón para cerrar. Cuando llegaron a la clínica, vieron que una gran cantidad de prensa se agolpaba frente a las puertas. «Joder», exclamó furioso. «¿Cuántas sanguijuelas?». Gabriel llamaba así a los periodistas, pues decía que se nutrían de las vidas ajenas al igual que esos parásitos asquerosos lo hacían de la sangre de sus víctimas. Elena lo miró con pena. Sabía que estaba acostumbrado a lidiar con ellos, pues desde pequeño se vio inmerso en ese mundo de fotógrafos que le perseguían y que tomaban instantáneas de todo lo que pasaba en su vida. Pero también era consciente de lo cansado que estaba de todo aquello, y de lo mucho que luchaba porque su vida fuera tan normal como la de cualquier empresario, y por dejar de ser portada de las revistas del corazón. Gabriel paró y estacionó el vehículo. Se aferró al volante, mientras sentía cómo los flashes de las cámaras le apuntaban casi a los ojos, haciéndole daño y obligándole a ponerse las gafas de sol, que siempre llevaba en el bolsillo de su americana. Si no lo hacía, la migraña regresaría con fuerza. Golpeó el volante enfadado y odió de nuevo su vida. «Gabriel», dijo Elena preocupada mientras ponía una mano sobre su hombro. «Estoy bien, tranquila». Otra vez le costaba respirar, pero no era capaz de abrir la ventanilla. Si lo hacía alguno de esos parásitos, le metería el micrófono en la boca. «Solo necesito un momento». «Maldito cabrón. Esta es otra de las cosas que me has regalado. De todo lo malo de mi vida eres el culpable», pensó Gabriel. Gracias a su padre, él era famoso. Gracias a su padre, no dormía tranquilo y en paz. Y gracias a su padre, y a la programación que había hecho de su vida, trabajaba en algo que odiaba. Tomó aire con fuerza por la nariz, lo expulsó por la boca, miró a Elena y le dijo: «Vamos». Bajaron los dos a la vez. Gabriel le tomó con fuerza la mano y juntos emprendieron una carrera hacia la clínica donde estarían a salvo. Ellos no podían entrar. Ya dentro, con las puertas cerradas, se quitó las gafas. Allí los flashes no llegaban. Se apretó el puente de la nariz. «¿Estás bien?», le preguntó Elena. «Sí, sí». Caminó seguido de cerca por ella hasta el ascensor, y de allí a la segunda planta, donde su padre tenía una suite de lujo. Un médico los estaba esperando. Entraron en su despacho. Les dijo que el estado de salud de Octavio se había agravado y que, si no le operaban con urgencia, no pasaría de esa noche. La operación tampoco aseguraba su recuperación. Era muy delicada. Quizá no saliese del quirófano. Gabriel no parecía reaccionar. En su cara no se reflejaba ninguna sensación. A Elena no le resultaba extraño, pues lo conocía, y sabía que era un experto en guardarse todo y no exteriorizar sus sentimientos. Pero el médico lo miraba sorprendido. Le estaba diciendo que su padre estaba al borde de la muerte, y él ni siquiera pestañeaba. «Gracias, doctor». Se levantó, le dio la mano y salió del despacho. El cuarto estaba en penumbras, tan solo iluminado por una pequeña lamparita que había sobre la mesilla. Gabriel entró y cerró la puerta. Elena se había quedado en la sala de espera. Sabía que necesitaba estar a solas con su padre. En la cabecera de la cama se encontraba sentada, con una de las manos de Octavio entre las suyas, la única persona que pasaba horas con él, porque de verdad lo quería. «Hola», dijo Gabriel con tono seco. «Hola, Gabriel», saludó Elisa. En sus ojos se percibían el dolor y la pena que sentía, y sus profundas ojeras le decían que llevaba muchos días junto a esa cama sin apenas dormir. Se levantó y le dio 2 besos en las mejillas. Sin decir nada más se marchó, dejándolos a solas. Gabriel miró el cuerpo de su padre.
Así arropado, rodeado de tubos, con bolsas de suero, máquinas y demás parafernalia médica, parecía un anciano inocente. Incluso a quien no lo conociera como lo hacía él, podría despertarle ternura. Se sentó en la silla que hasta entonces había ocupado Elisa, su incondicional enamorada. Gabriel no lograba entenderla. Durante muchos años tan solo la había usado, utilizado para su placer. Y ahora lo hacía porque ella era la única que le hacía compañía y aguantaba todos sus caprichos y su mal genio. Nunca le había mostrado gratitud ni cariño, y sin embargo, ella continuaba a su lado, demostrándole lealtad y dándole un amor que Octavio no merecía. «Octavio», le dijo, acercándose a su oído. Procuraba no llamarle padre. Le resultaba extraño, pues nunca se había comportado como tal. Octavio abrió los ojos con esfuerzo y miró a su hijo. «¿Gabriel?» «Sí, soy yo. ¿Llevas mucho tiempo aquí?» «No, acabo de llegar». Octavio intentó incorporarse. No, quieto. No debes hacer esfuerzos. «Necesito hablar contigo, hijo». Gabriel estaba sorprendido. Era la primera vez que se dirigía a él con ese término. «Estoy aquí, te escucho». «Acércate», le pidió. «Quiero verte la cara». Gabriel se puso de pie, apoyó una rodilla en la cama y se colocó frente a sus ojos. «Siempre has sido un chico guapo, muy parecido a mí». Su propia ocurrencia le hizo reír, porque sabía que eso no era cierto. Gabriel era igual de hermoso que su madre, y eso a Octavio no le gustaba. Cuando lo miraba, se acordaba de esa pérfida mujer a la que había adorado como una diosa, y que al final resultó ser una puta que se acostaba con otro. Recordar a su ex le provocó un ataque de tos. Estoy bien», dijo cuando se recuperó. Gabriel le ofreció un vaso de agua, pero él lo rechazó. «Creo que ha llegado el final». «No digas eso». «Me muero, hijo. Dicen que me van a operar, pero creo que no saldré de esta. Estoy cansado», le interrumpió. Gabriel sabía que lo que decía su padre no era un presagio catastrófico ni una suposición. Podría ser una certeza. Los médicos no daban garantía de que saliese del quirófano, más bien eran pesimistas. Y Gabriel deseaba sentir pena, lo que sería lo normal en esos casos, pero tan solo sentía indiferencia. Parecía que estaba delante de un desconocido. «Me muero y quiero que hagas algo por mí. Necesito que me ayudes a conseguir el perdón». «No te entiendo». «Si lo sabes, Gabriel, no intentes disimular. Quizá muera esta noche, pero tengo la cabeza en su sitio. No chocheo. Necesito que hables con tu hermano y...» Gabriel retiró la mirada. Estaba enfadado, molesto. «Por favor, no me pidas eso, no quiero verlo». «Es tu hermano, sangre de tu sangre. Yo me he portado como un auténtico cabrón. Necesito que me perdone. No puedo morir sin saber que él me ha perdonado». Que Octavio reconociera que se había portado mal era señal inequívoca de que estaba al borde de la muerte y de que necesitaba redimir sus pecados antes de llegar al otro lado. Gabriel se levantó furioso. Había hecho daño, mucho daño, y ahora pretendía arreglarlo todo en un instante porque se veía con un pie en la tumba. Como siempre tan egoísta, pensó su hijo. No pensaba en el dolor que había infligido, ni en lo destrozado que él estaba por dentro por su culpa. Tan solo quería garantizarse un pequeño espacio en el cielo e irse con la conciencia tranquila. Ahora es mi hermano. Eso deberías haberlo pensado antes, ¿no crees? Nos separaste, hiciste que lo odiara hasta el punto de no querer saber nada de él ni de mi abuela, ¿y ahora me pides que le hable bien de ti? ¿Qué quieres que le diga? Lo sé. Me siento mal, culpable. Ayúdame a que me perdone. ¿A que te perdone? ¿Y yo? ¿No quieres que te perdone? No te entiendo. ¿Tú por qué? A ti te he cuidado. Te he dado una educación, una profesión. ¿Qué es lo que tienes que perdonarme? Muchas cosas, padre. El día que me apartaste de mi hermano y de mi abuela, las palizas porque, según tú,
Esa era la manera correcta de educar. El día que te rogué que me dejaras ver a mi hermano y tú me encerraste en mi cuarto, cuando ingresé en esa maldita escuela militar. ¿Recuerdas cuántas veces te suplicaba que me sacases de allí? No era capricho, padre. Era terror por todo lo que nos hacían. Son tantas cosas, tantas... Pensó con tristeza. Octavio no era capaz ni siquiera de ver lo malo que le había hecho. Nada, Octavio, nada. Omitió la verdad, pues era tan dura que quizá, al decirla en voz alta, terminase por romperle en 1000 pedazos. De momento se mantenía en pie. Conseguía vivir día a día. Si reconocía todos y cada uno de sus traumas, caería y no sería capaz de recomponerse de nuevo. Así que prefirió callar. Hijo, harás lo que te pido. Como siempre, Octavio se comportaba de forma egoísta. Tan solo pensaba en lo que él quería, en lo que él necesitaba. No intentó indagar en los sentimientos de Gabriel. Simplemente se limitó a volver al tema que le interesaba. ¿Qué quieres que le diga? Se rindió. No iba a nadar a contracorriente. Dile que, aunque sé que no es mi hijo, siempre lo he querido. Que nunca me he olvidado de él. Mentira, mentira, pensaba Gabriel. No le creía en absoluto. Quiero que sepas que ellos nunca dejaron de buscarte, continuó Octavio. Gabriel, que hasta entonces había permanecido sentado en la silla, pellizcándose el puente de su nariz con 2 dedos y los ojos cerrados, al escuchar las palabras de Octavio, los abrió de golpe y lo miró con sorpresa. ¿Qué coño quieres decir con eso?, preguntó. Julia, te buscó día tras día. Nunca te olvidaron. Gabriel se levantó furioso. Maldito cabrón. Me mentiste. Dijiste que ellos no me querían, que me habían olvidado. ¿Por qué te creí? Aunque se expresó en voz alta, se trataba más bien de un reproche que se estaba haciendo y no de una pregunta hacia Octavio. Joder, soy un auténtico imbécil. Todos estos años he pensado que no me querían porque confié en ti, a pesar de que no te lo merecías. Lo hice para protegerte. ¿De qué? ¿De qué coño me querías proteger? De ellos. Sabía que tarde o temprano te dejarían. Ellos no son como nosotros. Somos como el agua y el aceite. Jamás se mezclan. Gabriel comenzó a reír, porque era eso, o destrozar la habitación, romper todo y desfogarse. Pero esa opción no era válida, así que decidió lanzar una carcajada. Sería desgraciado. 4 años sufriendo malos tratos y vejaciones, y Octavio no había movido un dedo para ayudarlo, para sacarle de ese infierno. Y sin embargo, con su abuela y su hermano, las 2 únicas personas que le habían demostrado amor, sí lo había hecho, metiéndole en la cabeza mentiras y fomentando un odio que ahora reconocía como totalmente irracional. Eres increíble. ¿Quién te creías? ¿Dios? ¿Pensabas que eras él y que podías decidir por mí? Soy tu padre, y sé lo que te conviene. Y por eso me metiste en esa institución donde me maltrataban. Tú jamás has sabido lo que necesitaba. No sé por qué dices eso. Te he dado de todo. No, padre, me lo has quitado todo. Gabriel salió de esa habitación con una fuerte presión en el pecho y un terrible dolor, pues ese hombre, su padre, no solo había destrozado su vida, sino que, además, le había arrebatado 28 años de cariño y amor de su abuela y su hermano. Un cariño que había necesitado, añorado y deseado con toda su alma. A las 5, Octavio fue operado con éxito. Los médicos estaban totalmente sorprendidos por cómo había resistido y lo clasificaron como un milagro. Pero a las 10 de la mañana, Octavio Arauna murió. 16. ¿Cómo hacer para olvidar? 4 días después, hermanos. Hola, ¿tú quién eres?
preguntó el niño cuando abrió la puerta y se encontró frente a un hombre gigantesco elegantemente vestido. Su abuela le había dicho muchas veces que no abriese a ningún extraño, pero ese tipo no parecía ser de los malos. ¿Y tú? Mi abuela me dice que no hable con desconocidos, dijo muy serio. Pues deberías obedecerla. El niño hizo intención de cerrar. Espera. Gabriel se lo impidió, colocando la mano sobre la puerta. Me llamo Gabriel. Extendió la mano para que el niño se la estrechara. Ese gesto provocó a Alberto una risa nerviosa y se tapó la boca con una mano y con la otra tomó la del adulto. Así, unidas, Gabriel la sacudió con brío y esto ocasionó más risas. ¿Ves? Ya no soy un extraño. ¿Me dirás quién eres tú? Yo me llamo Alberto. Bien. Gabriel no tenía ni idea de quién era ese niño. Quisiera hablar con Adrián Arauna. Ese es mi papá. La sorpresa le pilló desprevenido y se tuvo que agarrar al quicio de la puerta para no caerse. Mi sobrino. Tengo un sobrino, se dijo asombrado. No se había preocupado de saber nada de él. En todos esos años, su hermano había sido tan solo un extraño. Pero ahora, después de descubrir el daño que le había ocasionado su padre, privándolo de estar con la que era su familia, se había hecho la promesa de acercarse a ellos e intentar recuperar todo el tiempo perdido. Entonces, el niño le invitó a pasar a casa, le indicó que se sentara en una silla de la cocina, se dio la vuelta hacia la puerta y gritó. ¡Abuela! ¡Ha venido un señor a verte! No se te habrá ocurrido abrir. La abuela salía apresuradamente de su habitación. Este niño. Cualquier día me dará un disgusto. Abre la puerta cualquiera y... Mira que le he dicho veces que no se abre. Iba murmurando más para ella que para el niño. Alberto no solo había abierto, sino que el extraño estaba sentado en su cocina. Cuando Julia lo vio bien, se echó a llorar, mientras se tapaba la boca en un vano intento de contener sus sollozos. «¡Oh, Dios mío! ¡Gabriel!», dijo entre suspiros. No sabía muy bien cómo actuar. Le encantaría abrazarlo, besarlo, pero seguramente él no aceptaría sus muestras de cariño. Gabriel se levantó de la silla y al verla ahí parada delante de él, después de 28 años, se le hizo un nudo en la garganta. Recordó sus besos, sus abrazos, lo tranquilo y seguro que se sentía teniéndola a su lado. Verla era como volver a casa. Ella era su hogar, un hogar donde podía refugiarse. A su lado, nada malo podía pasar. Al menos, eso pensaba de niño. Pero claro, con 10 años no se entiende nada sobre maldad, crueldad, y menos si ésta viene de la mano de quien más te debe querer y proteger, tu padre. «Julia», dijo con un leve movimiento de cabeza a modo de saludo. Se puso la máscara de la indiferencia. No por nada en especial, sino porque, después de tantos años llevándola puesta, estaba tan acostumbrado que lo hacía sin pensar. Las manos le temblaban y, para que ella no lo pudiese ver, las metió en los bolsillos de su pantalón. Con gusto se hubiera lanzado a los brazos de la abuela, pero tenía miedo. No quería mostrarse. No podría soportar el rechazo. ¿Y si ella volvía a desaparecer? «¿Qué le ha hecho Octavio a mi niño?», sollozó Julia. Parecía un autómata. Su cara no expresaba ni frío ni calor, y su voz sonaba monótona, como si estuviese pidiendo una pizza por teléfono. «Gabriel», suspiró la abuela. «Mi niño». Y comenzó a llorar con fuerza. Alberto, asustado al ver a Julia así, se asió a su cintura. «No llores, abu, no llores», repetía una y otra vez. «Estoy bien, cariño». Julia intentó tranquilizarlo. «Lloro de alegría». «Joder, ¿y ahora qué se supone que tengo que hacer?». Gabriel estaba perdido. Nunca había entendido de sentimientos y no tenía ni idea de cómo actuar. Viendo a esa anciana de cabellos blancos llorando, el corazón comenzó a latirle con fuerza y una extraña sensación de pena se instaló dentro de él. «Por favor, señora, no llore más», rogó totalmente asustado. Para mayor desazón, Julia se arrojó en sus brazos y él la acogió sin poder remediarlo, pues la sensación que le provocó
fue tan intensa y cálida que, aunque en un principio se quedó rígido y estático como una estatua, finalmente fue cediendo hasta envolverla él también. Durante un rato estuvieron así, apretados el uno contra el otro, con Alberto adosado a la cintura de su abuela, sin entender por qué ella se abrazaba a ese extraño y lloraba desconsoladamente. «No sabes cuánto he soñado con volver a abrazarte, mi niño», confesó la abuela entre sollozos. A Gabriel le sonaron extrañas sus palabras, pero le calentaron el alma. Se separó del cuerpo de la anciana y la miró. «Yo no sé cómo...» Estaba buscando la manera de pedirle perdón por haberla odiado con toda su alma, cuando en realidad ella no había tenido la culpa de nada. «Oh, cariño». Acarició una de sus mejillas, y Gabriel no pudo remediar cerrar los ojos y apretarse más contra esa mano que le estaba reconfortando. Hacía tanto tiempo que nadie le acariciaba así, con amor. «Día tras día te busqué. Día tras día rogué a tu padre que me dejase verte, pero él... Lo sé, él me lo dijo». Gabriel comenzó a temblar y ella, al notarlo, se asustó y emocionó al mismo tiempo. Parecía que al final Octavio no había podido terminar del todo con el gran corazón que ella sabía que su nieto poseía, y el muchacho estaba reaccionando a sus caricias. «Por Dios, hijo, siéntate». Gabriel obedeció. Las piernas apenas le sujetaban. Se dejó caer sobre la silla. Julia se sentó a su lado y tomó sus manos entre las de ella. «Estás helado», le dijo, frotándoselas para que entrasen en calor. «Necesito que me perdones», soltó, con la mirada clavada en los azules ojos de la anciana. Julia vio tanta tristeza dentro de Gabriel que volvió a sollozar. «Pero, cariño, ¿por qué debo perdonarte? Tú no me has hecho nada». Sí lo he hecho». Bajó la mirada avergonzado, y a Julia le recordó al Gabriel niño, ese que cuando hacía una travesura ocultaba la mirada. Sonrió feliz. Dentro de ese hombre que parecía frío, aún quedaban vestigios del Gabriel que tanto había querido. «Gracias a Dios, él no le ha matado del todo», pensó complacida. «Pero, ¿por qué dices eso?» «Yo te odié». La mirada fría de Gabriel se transformó en una que gritaba a pleno pulmón, que suplicaba que le perdonase. «Os odié a ti y a mi hermano. Estaba solo, me dejasteis solo. Cada noche rezaba porque aparecieseis, porque vinieseis a buscarme y me llevases contigo. Pero tú no venías y yo me sentía tan solo». Bajó de nuevo la mirada y cerró los ojos con fuerza. Gabriel no lloraba, nunca lo hacía, y luchó para que eso siguiese siendo así. De repente, Gabriel cambió. Era como si alguien hubiese presionado el botón que apagaba sus sentimientos. Su mirada otra vez se volvió fría y distante. Se separó del todo de la anciana. «Quiero ver a Adrián. ¿Puedes avisarlo, por favor?» ¿Qué le había pasado? Julia no entendía su cambio de actitud, pero sabía quién era el culpable. Octavio había hecho mucho daño. De eso no le cabía duda. Y Gabriel estaba tan tocado que le iba a resultar muy difícil llegar a él. Pero la abuela era muy cabezona y se juró que lograría que su nieto mayor volviese a confiar, perdiese el miedo a querer y a mostrar sus sentimientos. Ella conseguiría que el Gabriel que conoció de niño regresase a casa. «Pero tenemos que hablar», le dijo entre lágrimas. «Ahora no, por favor, ahora no puedo». Gabriel tenía un mecanismo de defensa, uno que había aprendido a utilizar durante los largos y duros años de su infancia y adolescencia. Todo lo que le afectaba, todo lo que le podía suponer dolor o tristeza, lo sacaba de su cabeza al instante. Esa mujer despertaba en él cosas que estaban dormidas, tanto que apenas las recordaba, y pensó que lo mejor era alejarse de ella. Le gustaba su vida como estaba, sin complicarse con sentimientos que ni tan siquiera entendía. Saber por boca de su padre que él había sido el causante de no poder disfrutar del amor de su abuela, un amor del que gozó por un periodo muy corto, pero al que, durante los primeros años que vivió con su padre, se aferró
para poder superar las palizas y los desprecios a los que se veía sometido. Era más doloroso que vivir pensando que ella no lo quería y que por eso no había ido a buscarlo. Está bien. Julia claudicó con tristeza. ¿Qué había hecho ese maldito hombre con su niño? Le llamaré. Está en la cama. Julia entró en el cuarto de Adrián. Estaba totalmente a oscuras. Solo se escuchaba su respiración acompasada. La abuela le acarició el pelo con amor. El pobre estaba agotado. Llevaba 2 días trabajando en una hamburguesería que abría durante toda la noche. Aceptó el trabajo sin pensar en cuánto se lo ofrecieron. El sueldo era una porquería y los turnos interminables, pero era el único trabajo que hasta el momento había encontrado. Y se conformó con solo 2 meses de contrato con la esperanza de que más adelante le renovasen. Había llegado agotado a eso de las 7 de la mañana y entraba de nuevo a las 10 de la noche. Adrián, cariño, despierta. ¿Qué pasa? ¿Es ya la hora? No, cariño. Tienes una visita. Adrián se incorporó. ¿Una visita? ¿Él? Ven a la cocina. La abuela no le dijo nada más. Temía que si le informaba de quién era, se negase a verlo. Y ya era hora de terminar con esas tonterías. Ahora que Octavio no estaba, los hermanos podían retomar su relación. Adrián se puso unos vaqueros viejos, como casi toda su ropa, una camiseta, y salió de su cuarto bostezando. Al llegar, se quedó paralizado. ¿Qué coño haces aquí? Alberto, hijo, vete a tu cuarto. El niño estaba sentado muy derecho frente a su tío, y Adrián no quería que estuviese presente porque tenía la intención de echarlo a patadas de la casa. El niño obedeció sin rechistar, no porque fuera un dechado de virtudes, sino porque estaba aburrido. En cuanto el pequeño desapareció de su vista, Adrián se encaró a su hermano. Vete, sal ahora mismo. No alzó mucho la voz por no asustar a su hijo, pero estaba tan furioso que le hubiese encantado gritar a pleno pulmón. Tranquilo, dijo Gabriel con tono calmado. Se puso de pie y se colocó frente a él. Eran casi igual de altos, y estando juntos, se podía ver el gran parecido que había entre ellos. Tan solo he venido a hablar de... Me importa una mierda por lo que has venido. No quiero verte, le interrumpió. Se encaró de tal manera que sus narices casi se podían tocar. Por Dios, Adrián, te estás comportando como un energúmeno. La abuela intervino colocando una mano sobre el pecho de cada uno en un intento de separarles. ¿Tú sabías que iba a venir?, le preguntó a Julia, que había conseguido su objetivo. Su nieto se había separado de Gabriel y se había dejado caer en una silla. Ella no sabía nada, te lo juro. Llevo desde hace 2 días buscándote y, por fin, ayer me dijeron que habías vuelto a vivir con la abuela. Yo pensé... Vete a la mierda. ¿A ti qué cojones te importa con quién vivo yo? De nuevo le interrumpió. No le importaba la mirada franca y noble de Gabriel. Tan solo quería perderle de vista. Su sola presencia le recordaba el dolor tan intenso que sufrió cuando su hermano se marchó de su lado. Nunca le perdonaría el no despedirse. Jamás lo haría. Si me dejases explicarme, si tan solo me escuchases un momento... Se sentía derrotado y se dejó caer en la silla que estaba al lado de la de su hermano. Julia también tomó asiento y, cogiendo la mano de Adrián, la apretó con fuerza en un intento de captar su atención. Y lo consiguió, porque él dejó de mirar con furia a su hermano y posó sus ojos sobre los del anciano. Se sentía tan impotente. De niños eran inseparables, se adoraban, y lo que le pasaba a uno siempre le afectaba al otro, como si sus cerebros estuvieran conectados. Adrián adoraba a su hermano mayor, le admiraba, y ahora lo miraba con odio. Adrián, cariño, tienes que escucharlo, por favor. Él también ha sufrido mucho. Míralo. ¿No lo ves en sus ojos? Adrián obedeció a su abuela y volvió a dirigir su mirada hacia los ojos de su hermano. Un escalofrío le heló la sangre. La abuela tenía razón. Los ojos de Gabriel expresaban dolor, uno que él intentaba ocultar, pero que, en esa ocasión, y ante Adrián, no lo lograba. Di lo que tengas que decir y vete. Su tono frío y distante enfureció a Julia. ¡Basta!
La abuela levantó la voz, y ambos hombres la miraron asombrados. «Pero, ¿qué te pasa? No entiendo el porqué de tanto odio. Es tu hermano». «Dime una cosa», se encaró Adrián. «¿Qué te ha hecho tu hermano para que lo odies tanto?» Él... Se levantó otra vez, alzó las manos y se las pasó por el pelo, nervioso. Su color de cara iba pasando a escarlata. Parecía que iba a reventar, a explotar de un momento a otro, y cuando lo hizo, gritó como un energúmeno, como un auténtico loco. «Joder, ni siquiera te despediste de mí», le chilló, encarándose de nuevo a Gabriel, mientras se aferraba a las solapas de su chaqueta. «Por Dios, Adrián», gritó la abuela asustada al ver su reacción. Ahora temía que Gabriel se enfureciera y terminasen pegándose en la cocina, y delante de Alberto, que había dejado la tele y había acudido al escuchar los gritos. Pero Gabriel no intentó soltarse y se dejó zarandear. «Me dejaste solo, hijo de puta». Adrián parecía tan cegado por el odio que ni siquiera escuchaba el llanto de su hijo suplicándole que parase. «Ese cabronazo de tu padre me echaba de su casa como a un perro y tú no dijiste nada». «¡Para, Adrián!», le gritaba la abuela e intentaba que soltase la chaqueta de Gabriel, pero éste permanecía aferrado a ella con tanta fuerza que amenazaba con romperse. «Lo siento, lo siento, lo siento». Gabriel por fin abrió la boca, pero eso fue lo único que hizo. Ni intentó separarse ni pararlo. Le dejó, e incluso si Adrián le hubiera golpeado, se hubiese quedado quieto sin responder ni esquivarlo. Lo merecía. Merecía todo aquello. «¡Papá!», Alberto gritaba, y por fin Adrián pareció escucharlo, pues se quedó parado, soltó de golpe a su hermano y se volvió a mirar a su hijo. «Déjalo, por favor», suplicó asustado. Adrián tomó a su hijo entre sus brazos. «Perdona, perdona. Tranquilo, ya pasó, todo está bien», le decía mientras lo abrazaba con fuerza. Le costó tranquilizarlo, pero poco a poco, el niño se fue relajando entre los brazos de su padre, mientras que Julia y Gabriel permanecían en total silencio. Se sentó con el pequeño en su regazo. Se sentía mal. No debía haberse dejado llevar. Ahora su hijo estaba asustado. «Todo esto es por tu culpa», acusó Adrián, señalando a Gabriel. «Vete. Ya has hecho suficiente daño». «Lo siento», repitió Gabriel. Hizo intención de levantarse, pero la abuela le puso la mano sobre un brazo y con un gesto severo le ordenó que ni se le ocurriese moverse del sitio. Y él obedeció. «Creo que ya está bien de tonterías. Deja de hacer el imbécil y escúchame bien». La abuela miró a Adrián con furia, reprendiéndole como si fuese un niño. «Lo único que te pasa es que tienes un sentimiento de pérdida que te ha acompañado durante toda la vida. Os teníais el uno al otro, os complementabais, y cuando os separaron, os arrancaron un trozo de vuestro corazón. No culpes a tu hermano. Él era tan solo un niño, uno asustado como tú. Los únicos culpables son vuestros padres. Ellos son los causantes de todo». No pudo retener las lágrimas. Para la abuela era muy duro pensar que su propia hija, a la que había criado con amor e intentado educar lo mejor posible con los escasos medios de los que disponía, había sido una víbora sin corazón, capaz de vender a sus hijos por dinero, de abandonarlos. La cocina quedó en total silencio. Tan solo se escuchaban las respiraciones y los sollozos de la abuela. «Deja de pelear e intenta recuperar lo que durante tanto tiempo se os ha negado. Volved a ser hermanos. Aprended a quereros como antes. Gabriel ha venido a pedir perdón. ¿Por qué no haces borrón y cuenta nueva con él? Hazlo por ti, por tu hijo». «Él no quiso vernos nunca», protestó Adrián, señalando a su hermano. «Pensé que no queríais verme». «Eso no es cierto. La abuela y yo estuvimos incluso un día en tu oficina, y tú no quisiste recibirnos». Gabriel se puso pálido. «Yo no sabía nada. Octavio nunca me dijo nada». «Estabas en el despacho cuando aporreé tu puerta». «No, créeme. Me acordaría». «Entonces, ¿quién estaba?» El nombre de Octavio no se llegó a pronunciar, pero todos sabían que fue él quien, dentro de ese despacho, se mantuvo callado e hizo creer a Adrián y a la abuela
que era Gabriel quien no quería verlos. ¿Cómo superar tantos años de odio hacia alguien que no lo merece? Eso se preguntaban ahora los hermanos. ¿Cómo hacer para perdonar? ¿Cómo hacer para olvidar? Desde que tu padre te arrebató de mi lado, comenzó a decir la abuela, he luchado por verte, por saber de ti. Día tras día rogaba, suplicaba a tu padre que me dejara estar, aunque fuera un segundo a tu lado. Pero él nunca lo permitió. Él decía que no queríais verme. Me contó la verdad antes de morir. Te juro que no sabía nada. Gabriel intentaba hacer entender a su hermano, pero él parecía reacio a escuchar. ¿Tanto rencor le guardaba como para no querer escuchar lo que tenía que decirle? Lo suponía. Sabía que él te envenenaba. Por eso nunca nos buscaste hasta ahora. ¡Cuánto tiempo perdido! ¡Cuántas vidas rotas! La abuela no podía dejar de llorar y secaba sus lágrimas con un pequeño pañuelo. Me prometí recuperarlo. Ambos miraron a Gabriel, sorprendidos. La abuela sintió encantada y Adrián no supo qué decir. No se esperaba eso. Sobre Octavio no pienso darle más vueltas, no merece la pena. Nunca le conocí y la verdad es que no me importa. Sobre ti, dudó. Es complicado, tengo que pensar. Y ahora, si me perdonáis, tengo que irme. Dentro de unas horas entro a trabajar. Gracias por venir a ver a la abuela. Espero que te vaya muy bien la vida. Se resistía a claudicar, aunque en el fondo deseaba arreglarlo todo y empezar de cero. Pero tantos recuerdos se agolpaban en su mente. No podía superar el recuerdo de aquel banco en el parque, ese en el que esperó llorando a que su hermano fuese a buscarlo. Espera, tenemos que hablar. Necesito explicarme, dijo Gabriel. Ahora no tengo fuerzas ni tiempo. No te lo tomes a mal. Adrián, por favor, hijo, prométeme que intentaréis arreglarlo, que estaréis en contacto. Pero Adrián no contestó. Está bien, cedió Gabriel. Lo intentaría en otra ocasión. Necesitaba explicarle todo. Toma, sacó de su cartera una tarjeta de visita y se la dio. Llámame y hablamos. Adrián se la guardó en el bolsillo de su vaquero. Asintió dándole a entender que quizá le llamase algún día, y con su hijo entre los brazos, se marchó sin más, sin despedirse y sin ni siquiera escucharlo. Será mejor que me vaya, dijo Gabriel, que se sentía derrotado. Lo siento, Gabriel. Te juro que él no es así. No lo reconozco. No te lo tomes a mal. Por mi parte no hay problema. Tomó la mano a la abuela y se la apretó, intentando darle ánimos. Conozco a Adrián. Cuando se tranquilice, estoy segura de que te buscará para hablar. Eso espero.